Hola, mi nombre es Kelly Joana Castro y junto con mis compañeras hablaremos sobre la teoría de la argumentación de Ansgrove y Dutroux. La teoría de la argumentación trata sobre los distintos tipos de adecuación textual. Para ello, los trabajos de Ansgrove y Dutroux constituyen las bases de este enfoque. La pragmática inglesa se ha preocupado por el carácter de acción que subyace a toda comunicación lingüística y los principios que determinan la adecuación de los enunciados a la situación externa en que se emiten, determinando las condiciones que rigen su interpretación. Sin embargo, la teoría de Ansgrove y Dutroux tiene que ver con los principios que determinan la adecuación de los enunciados con respecto al contexto lingüístico en que aparece, o sea, lo que es adecuado y lo que no, como continuación de una determinada frase, representando así el enfoque interno y discursivo. Uno de los tipos de encadenamiento es el de argumentación. Basta con la idea intuitiva de que argumentar es aducir argumentos a favor de una determinada conclusión. Entonces, lo que nos muestran estos autores es que los principios que rigen los encadenamientos argumentativos dependen de su estructura lingüística y no solo de su contenido, por lo cual el punto central es mostrar cuáles son los elementos, las reglas y los principios que determinan la organización externa y la interpretación de las argumentaciones. También el objetivo de esta teoría es analizar de qué manera la forma lingüística influye en los encadenamientos y en la parte de la interpretación. Mi nombre es Dana Rieta y el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de la argumentación. ¿Qué es argumentar? Por argumentación se han venido entendiendo al menos dos cosas diferentes, dependiendo de a qué ámbito se ligara el término. Desde un punto de vista retórico, la argumentación comprende el conjunto de estrategias que organizan el discurso persuasivo. Desde una perspectiva lógica, una argumentación es un tipo de razonamiento. El contenido específico que adquiere la palabra argumentación dentro del marco teórico de Ansgrove y Dutroux tiene cierta relación con los dos sentidos descritos, pero su alcance es algo más restringido. Para ellos, argumentar es básicamente dar razones a favor de una conclusión. Mirando las cosas desde otro ángulo, puede decirse que la argumentación es un tipo particular de relación discursiva que liga a uno o varios argumentos con una conclusión. Ahora bien, el término argumentar no debe entenderse como demostrar formalmente la validez de una conclusión o la veracidad de una aserción. Se trata de presentar algo como si fuera una buena razón para llegar a una conclusión determinada, pero no se afirma que lo sea realmente. Ejemplo, si a mí me preguntan, ¿está ya la cena? Y yo respondo, sí, casi. La respuesta afirmativa sí implica necesariamente la cena está lista. Y casi, por su parte, conduce a la interpretación contraria, la cena no está lista. De modo que se incurre en una contradicción lógica. Sin embargo, la secuencia es perfectamente aceptable desde un punto de vista argumentativo. Por lo tanto, para que un enunciado aparezca presentado como un argumento, no es imprescindible que sea efectivamente un buen argumento. Hola, mi nombre es Ana Ríos y les estaré hablando sobre la argumentación lógica, la cual está basada en los principios lógicos del razonamiento humano. Y cuando hablamos del argumento lógico, por excelencia lo vamos a relacionar con los silogismos, los cuales son un tipo de razonamiento compuesto por dos premisas, las cuales van a construir una conclusión que se deduce de las premisas planteadas. Hay que tener en cuenta además que la relación argumentativa que enlaza uno o varios argumentos con las conclusiones es base en este tipo de teorías. Por lo tanto, es necesario caracterizar cada uno de los argumentos. Se tiene en cuenta que se refieren los argumentos o el número de premisas a unos requisitos de la argumentación. En los razonamientos lógicos, el número y el tipo de premisas que conducen a la conclusión deben estar determinados de antemano. Entonces, para obtener una conclusión, pues podemos encontrar dos tipos de premisas claramente como en este ejemplo. La premisa A, que dice todos los hombres son mortales,
y la premisa B que dice Sócrates es su nombre. Por lo tanto, podemos de estas dos premisas construir una conclusión, la cual sería Sócrates es mortal. Esto da a conocer que la conclusión se debe calcular automáticamente al ya tener nosotros conocimiento de las dos premisas. Por eso, esto es desde un punto de vista lógico. En cambio, la relación argumentativa discursiva en el número de argumentos está determinado de antemano, ni la conclusión es necesaria ni automática. Podemos ver este tipo de ejemplo en el cual nos van a dar una premisa: no tengo ganas de seguir estudiando, voy a dar una vuelta. Y pues lo que vamos a hacer es que se van a aumentar el número de argumentos. No tengo ganas de seguir estudiando, son las 8 de la tarde y además hace calor, voy a dar una vuelta. Vamos a seguir acumulando los argumentos y vamos a crear un tipo de conclusión en el cual se va a presentar de una manera diferente. No tengo ganas de seguir estudiando, son las 8 de la tarde y además hace calor, me prepararé una copa bien fría. Marcadores argumentativos. La teoría de la argumentación se ocupa de los medios lingüísticos explícitos de que puede valerse un hablante para orientar argumentativamente sus enunciados. Esto se distingue en dos tipos, que son los operadores argumentativos, que son aquellos que afectan a un enunciado, y es un morfema que aplicado a un enunciado modifica el potencial argumentativo del contenido. Por otra parte, tenemos los conectores argumentativos, que son los que enlazan dos o más enunciados. Tanto los operadores como los conectores son los responsables externos de la existencia de un acto de argumentación. En los siguientes ejemplos no puede decirse que haya diferencia entre el contenido representacional de los dos enunciados. A son las 8, B no son más que las 8, ya que ambos afirman que son las 8, pero sin embargo, con la adición del operador discontinuo no más que, se han restringido los encadenamientos posibles. Entonces, resulta que A termina siendo neutro y admite las siguientes opciones probables. Son las 8, tenemos que darnos prisa, y son las 8, no tenemos que darnos prisa. En cambio, solo la segunda es posible cuando se trata de B como muestra de contraste de no son más que las 8, tenemos que darnos prisa, y no son más que las 8, no tenemos que darnos prisa. Un conector argumentativo es un morfema, adverbio, locución, conjunción, subordinante o coordinante que enlaza dos o más enunciados que intervienen en una estrategia argumentativa única, mientras que el operador actúa desde el interior de un enunciado. Los conectores convierten en una unidad argumentativa a un conjunto de enunciados. Para clasificar los conectores suele utilizarse una combinación de diferentes criterios. Uno de estos es la función, que anteriormente se venía hablando sobre la relación argumentativa que enlaza argumentos y conclusión, y esto tiene en cuenta si el enunciado introducido por el conector es un argumento o una conclusión. Este criterio permite distinguir entre los ejemplos de como no apetece seguir estudiando, me voy a dar una vuelta. O segundo, no me apetece seguir estudiando, así que me voy a dar una vuelta. Utilizan lo mismo, pero el conector sirve para introducir el argumento, es decir, en el primero se está llevando a cabo una estructura de el argumento y la conclusión, mientras que en el segundo se está llevando a cabo la estructura de argumento, el así que y la conclusión. En segundo lugar, tenemos la valencia. Por valencia se entiende a la necesidad de un núcleo de combinarse con un determinado número de elementos exigidos. Es decir, en los conectores que necesitan dos elementos se van a llamar valencia de 2, y
Los conectores que necesitan 3, valencia 3. Los ejemplos anteriores mostraban conectores que necesitaban 2 elementos. Otros casos son el ejemplo a continuación, que dice: puesto que hace bueno, saldré. El primero trabaja como conclusión, el segundo como argumento y el tercero como conclusión. La B, hace bueno, de modo que saldré. Hace bueno trabaja en forma de argumento, de modo que en forma de conclusión, y saldré en forma de conclusión. En la C tenemos saldré, pues hace bueno. Conclusión es saldré, con es pues, y hace bueno, argumentación. Además, en el siguiente ejemplo se utiliza para ilustrar el funcionamiento de conectores de 3 elementos. Es inteligente pero perezoso, me gusta mucho pero no voy a quedármelo. Esos son los 2 ejemplos que se toman. Tanto los argumentos como las conclusiones pueden ser implícitos. En el caso del ejemplo anterior, el conector está enlazado a 2 argumentos que apuntan hacia conclusiones opuestas y subraya el mayor peso o la mayor fuerza argumentativa del segundo argumento y consecuentemente de la conclusión que él se deriva, como lo muestra la estructura siguiente. Es inteligente, se toma como argumento explícito. Deberías contratarlo, se toma como conclusión parcial implícita. El pero se toma como conector y es perezoso, argumento explícito, y no deberías contratarlo, conclusión final implícita. Además, tenemos en tercer lugar la orientación argumentativa. Esto se utiliza para clasificar los conectores de los elementos que enlazan cada conector, proporcionando instrucciones bastante precisas sobre la interpretación que debe hacer el destinario. Además, se dividen en argumentos coorientados, que son aquellos donde 2 argumentos están coorientados cuando van en la misma dirección argumentativa, y esto viene favoreciendo la misma conclusión a su vez. Un ejemplo es: decididamente, París no es una buena ciudad para la música. Hace un año cerraron el Riverboat, el grupo BM no le dejan apenas tocar, y ahora acaban de cerrar otro teatro musical. Como vimos, el conector decididamente introduce una conclusión explícita apoyada en una serie de argumentos, explícitos o no, que la apoyan, como queda reflejado en el siguiente recuadro o la siguiente figura, donde representa que los argumentos coorientados es la parte donde dice: hace un año cerraron el Riverboat, al grupo BM no le dejan apenas tocar, ahora acaban de cerrar otro teatro musical, y decididamente es la palabra que lo une. Seguidamente se encuentra la conclusión explícita, que dice: París no es una buena ciudad para la música. Por otro lado, tenemos los argumentos antiorientados, que son los argumentos que van en direcciones diferentes y favorecen las conclusiones. Hay conectores especializados en indicar que los argumentos están autoorientados. Este es el caso cuando el conector que se emplea para introducir la conclusión es al final. Ejemplo: me he levantado tarde, pero no he perdido el autobús. Al final he tenido suerte. En este caso se toma la palabra al final. Además, se encuentra estructurado en una representación de esta manera: me he levantado tarde,
como argumento explícito, no he tenido suerte como la conclusión parcial que se tiene, el pero, que es de alguna manera el conector, y no he perdido el autobús, argumento explícito, he tenido suerte, la conclusión parcial que se hace después, al final otro conector y he tenido suerte como conclusión final. Hola, mi nombre es Ana María Montesino y les hablaré acerca de las escalas argumentativas y de los topos. Las escalas argumentativas, según Ducrov, son aquellas en las que los elementos o los enunciados se ordenan según su fuerza y también cómo estos argumentos sostienen una conclusión. En el ejemplo, María sabe mucho, tiene la licenciatura y ha terminado el doctorado. Quiere decir que tener la licenciatura y haber terminado el doctorado son dos argumentos que apoyan la misma conclusión, la cual es que María sabe mucho. Y por lo tanto forman una clase argumentativa y también haber terminado el doctorado se considera como un argumento de mayor peso que tener la licenciatura. Así que esto ocupa un lugar alto en la escala argumentativa. Para resolver el problema de las reglas que regulan el vínculo del discurso, Ducrov recurrió a la retórica de Aristóteles de los tópicos. Para Ducrov, la lógica argumentativa se basa en una combinación de las escalas y de los tópicos. A continuación les hablaré acerca de los topos. Un topo es una regla general de razonamiento, la cual establece una correspondencia entre dos escalas argumentativas y estas tienen un carácter gradual. Como podemos ver en la imagen, los topos siempre tienen esa forma. El topo que da un lugar a argumentación es el que aparece en el siguiente ejemplo. Es decir, cuantos más estudios tienen, más sabio es. En conclusión, los topos se representan y funcionan como principios básicos en la organización de las relaciones argumentativas. Algunas consecuencias sobre la teoría de la argumentación. Esta teoría nos propone un enfoque peculiar de algunos fenómenos de tipo discursivo. La orientación argumentativa de un enunciado se ve como una consecuencia de los medios lingüísticos empleados en su organización. Las leyes que regulan el encadenamiento de enunciados pasan a convertirse en principios de tipo convencional, asociados al significado literal de los términos, por lo cual los autores proponen una pragmática integrada en la semántica. Dutroux reconoce esa participación de elementos contextuales y situacionales en la elección del topo que conviene a cada enunciado particular, además de un componente lingüístico que se ocupa de lo puramente codificado, o sea, el significado. Hay que contar con la existencia de un componente que articula el significado lingüístico con los elementos contextuales y situacionales, para dar lugar al sentido particular del enunciado. Para ello, cuenta con dos formas de instanciación referencial y argumentativa, que básicamente consiste en llenar los vacíos de la codificación, que depende del contexto, y también en recuperar argumentos o conclusiones implícitas.